Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Quiero predicarles hoy justamente, como les decía, de lo que sigue siendo relaciones. ¿Alguien se imagina la vida sin relaciones? De hecho, es imposible vivir sin relaciones, ¿cierto? A menos que hayas nacido en una isla y te quedaste solo y no sepas nada del mundo, pero eso es muy raro, ¿no? Pero todo lo que nos tocó vivir en esta temporada y que estamos aquí, o que vivimos en Querétaro, en alguna ciudad o en algún pueblo, sí o sí te tienes que relacionar con la gente, ¿cierto? No hay otra manera de vivir. Para hacer negocios tienes que tener relaciones. Para conseguir pareja te tienes que relacionar, ¿sí? Para ser niño y jugar tienes que relacionarte con otros niños. Para hacer iglesia tenemos que relacionarnos y hacer iglesia. Entonces, la importancia de las relaciones Dios nos las marca, lo que vimos hace 8 días, que es con armonía. No puede haber relaciones por amor solamente, pero que no tengan armonía. Para Dios es importante, y veíamos que Él es el perfumista y que el que huele a Cristo huele a armonía, ¿cierto? ¿Se recuerdan eso? Pero hoy vamos a ver lo siguiente. Tienes la primera imagen. Quiero que vean esta imagen. ¿Y qué es lo primero que sientes cuando la ves? Lo primero que sientes cuando la ves, cuando ves esta imagen, ¿qué es lo primero? No te vayas a enamorar si eres de esas chavas que buscan todo lo malévolo, malvado, perverso y que te traten mal. No es para ti esto, es solamente ¿qué sientes? O sea, ¿te gustaría relacionarte con esta banda? Así el día de hoy que te estuviera esperando acá. Oye, ¿quién votó por nosotros? ¿Quién se gustaría relacionarte con ellos? Por ahí va a haber un loco que a mí sí, sí, pues, o sea, normalmente los que están dañados siguen en tratamiento, pero digamos que estás al 80 del tratamiento. ¿A alguien le gustaría relacionarse con estas? Y no os digo que sean malos, hay que ir por ellos para Cristo. El punto es, hoy te gustaría relacionar. ¿Qué sientes que van a hacer ellos con tu vida? ¿Qué sientes que van a hacer ellos con tu vida? ¿Te van a ayudar a poner un negocio? No creo, o bueno, no sé de qué clase, ¿no? Te van a ayudar a tener una buena esposa, un buen desposorio, un excelente trato con tus hijos. Bueno, la siguiente, por favor. Siguiente. Estos ya están de traje. O sea, estos son más nice, estos tienen caché. ¿Te gustaría relacionarte con estos tipos? Veles las caras, veles como el semblante, o sea, ¿de verdad te gustaría relacionarte con gente así? ¿Sí o no? ¿Estás viendo? No me digas, ay, a mí me gustó la lámpara, ¿para dónde la habrán comprado? No, a ver, familia, ¿te gustaría relacionarte con gente que se ve que no se ve tan linda, se ven medio gangsterones, ¿cierto? No como los otros, estos son más finos, pero ¿te animarías a relacionarte hoy en tu vida con ellos? No. La que sigue. ¿Esta qué te inspira? ¿Esta qué te inspira? A ver, dime una cosa. Nunca en las prédicas digo que participemos, pero dime una cosa, ¿qué te inspira? Shalom, paz, amor, armonía. ¿Por qué si te gustaría sentarte? No, pasa que ve que hay comida, entonces ahí sí, Diego. No, dejemos fuera. ¿Qué sientes cuando ves ese tipo de imágenes? Armonía, paz, shalom, gozo, ¿no? O sea, sonrisa, o sea, confianza, o sea, fíjate, ahí ves fidelidad, o sea, ves muchas cosas atractivas que sí queremos, ¿cierto? ¿Cierto? De las 3 imágenes, ¿con cuál te gustaría relacionarte? Bueno, déjame decirte algo, seguramente hay gente que te ve como la imagen 1, seguramente porque eres súper carón, súper ególatra, súper no sé. Seguro hay gente que te ve como el 2, todo un gángster. Y seguramente hay gente que te ha de ver como el 3. Tú mismo en cuál te ves. Tú mismo en cuál te ves. Ahora te voy a pasar un mini video y dime si con estas personas que vas a ver aquí también te gustaría tener una relación. ¿Está listo el video? Vamos a verlo. Your boy David here, about to yeet this little stone at Goliath and see what happens. Okay, so I told y'all to trust the process, but no, y'all wanted to stay in Egypt stacking bricks. Yo, it's Shadrach. This random dude just showed up. It's getting lit in here. I got the horses in the back. Horse tack is attached.
Hat is matte black. Got the boots that's black to match. You know I'm a daddy's boy, he's got me in this Technicolor drip. Brother's so jelly right now. They're looking a little sus. These Philistines thought they could flex on me. Big mistake. I just took some pre-workout and finna bring the house down. I would like to formally apologize to God, the sailors, and this whale. Sorry, Es dude. Jonás. ¿Con todos ellos te gustaría relacionarte? Honestamente. O sea, si no sabes quiénes son, no, porque puede suceder. Bueno, el primero es David, ¿no? Está ahí diciendo que va a matar a un gigante que tiene ahí atrás. Después sale Moisés con el mar abierto. Después sale Daniel en el horno de fuego. Después sale, creo que ¿quién es? Noé en la arca, ¿no? O sea, después sale Josué, ¿no? Con su túnica de colores, José. ¿Te gustaría relacionarte con esa gente? ¿Por qué? Porque hoy los conoces, ¿cierto? ¿Cómo hiciste para conocerlos? Porque no podemos tener una relación hoy con ellos, ¿cierto? Pero ¿cómo hiciste por ejemplo, para conocer a Moisés? Tuviste que leer Éxodo y después te echaste Deuteronomio y pudiste entender más el carácter de Moisés. Con Daniel, al ver su sinceridad, su fidelidad a Dios, el no contaminarse, yo quiero gente así cerca, ¿cierto o falso? Si sabemos lo que queremos, yo quiero preguntarte por qué no hacemos lo que queremos y siempre hacemos y tenemos de resultado lo que no queremos. ¿Quién vive así honestamente? Sabe qué quiere, pero no tiene lo que quiere. Sabe hacia dónde hay que caminar, pero no caminas hacia dónde hay que caminar. Ahora, si Dios dice que las relaciones es parte importante de todo ser viviente, humano, ¿por qué no le damos la importancia que tiene? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? El día de hoy quiero hablarles de esas relaciones maduras. Relaciones maduras. Y lo que se provoca cuando tú tienes relaciones maduras. Eres una gente con la cual la gente quiere estar contigo. Eres una persona que suma en las vidas de los demás. Eres una persona que normalmente no te vas a dejar influenciar por malas influencias. Amén. Esas personas tienen relaciones maduras. Fíjate, Romanos 15:5 dice lo siguiente: que Dios, ¿quién? Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía, igual que hace 8 días, unos con otros, como corresponde a los seguidores, no a los cristianos solamente, a los seguidores de Cristo les corresponde vivir en armonía unos con otros, porque entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, Dios quiere, Dios nos da la paciencia, Dios nos da el ánimo, Dios nos ayuda, porque yo soy débil, a vivir en armonía unos con otros, y aclara, acentúa, como corresponde a los seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Fíjate, no es opcional. No dice si les gusta, si les agrada, si les suena bien, si les hace clic con su forma de vida. Dice no, es una forma, es el debe de ser, es el si no tienes esto no puedes llamarte seguidor de Cristo. Y nosotros como seguidores de Cristo hacia allá vamos. Dios nos transforma para ir madurando y tener buenas relaciones, ¿cierto? Dios no, en su deseo no fue hacer iglesia para entretenernos. En su deseo no fue hacer iglesia para adorar las cosas que a ti te gustan y quitarlo a Él del centro. En su deseo Dios de hacer iglesia era que hubiera armonía, unidad, palabra de vida en su casa. Normalmente, y en los tiempos que nos están tocando vivir, donde se habla la palabra de Dios, es difícil ser una iglesia famosa, es difícil ser una iglesia atractiva, porque no nos gusta ir donde nos reten, no nos gusta ir donde nos sintamos juzgados, que no es sentirte juzgado, es que Dios te confronta y tú lo sientes como que Dios te está juzgando, y ahí no nos gusta estar. Pero el que está aquí dice, el que aguante hasta el fin de los tiempos, ese tendrá la corona de la vida.
Pero en medio de eso Dios dice, quiero ayudarlos a madurar y a que tengan buenas relaciones para que sigan creciendo. Yo te pregunto, ¿cómo serían nuestras relaciones el día de hoy si nos tratáramos como Cristo nos trata? ¿Cómo sería? ¿Aguantarías o aceptarías? ¿Te quejarías o fluirías? Y si la otra persona está en el mismo sentir, lo que a ti no te gusta lo está tratando de dejar. Así que si vienes con tu familia y están escuchando los mensajes, vienes con tu esposo cuando está escuchando el mensaje y se sale a orar tu esposo, aunque no lo veas cambiado, pero está haciendo algo por cambiar, es porque está escuchando la palabra de Dios. Igual si tu esposa ves que no cambia y que sigue siendo tóxica, bueno, tóxica no, bueno, porque aquí ya no hay tóxicas, ¿no? O sea, pero sigue siendo, no sé, quiere controlar todo y eso, también está escuchando el mensaje. ¿Y sabes qué? Dios la va a transformar. Cuando los dos están caminando hacia el mismo arado, labrando la misma tierra, Dios los transforma a los dos. El problema es que como yo quiero avanzar más rápido y ella más rápido y luego el otro más rápido, el problema es que acabamos no teniendo relaciones armoniosas. Y Dios aquí nos habla que en el camino Él nos va a ayudar a madurar y a tener buenas relaciones. ¿Con quién? Con la iglesia, con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, con mis amigos. Amén. Fíjate, en Romanos 15:5, lo que Pablo nos está diciendo es justo esto, apúntalo ahí, Romanos 15:5, por medio de Pablo, Dios me acaba de decir que me quiere hacer madurar y mientras yo maduro, Él me va a ayudar a mejorar mis relaciones, porque es parte de mi vida diaria, cotidiana y del plan perfecto de Dios de hacer iglesia. ¿Por qué? Porque Dios sabe que las personas con una madurez espiritual van a producir mejores relaciones, mejores familias, mejores iglesias, y además en estos tiempos son más escasos y son vitales para la iglesia de Cristo. Hoy vivimos en iglesias inmaduras, en iglesias donde todo es berrinche, donde me vio feo, donde ya no me siento cómodo, donde creemos que la iglesia Dios la hizo como buffet. Me voy a la de aquí, a la de allá, y si ya recorrí todas las de un estado, me voy a las del otro estado. Y ¿sabes qué? Ese no es el plan de Dios. Dios es hacer personas espirituales maduras. Ahora está el otro caso. ¿Cuántas veces has conocido tal vez a personas que oran, que sí leen, que dicen que tienen revelaciones, los ves adorando en la iglesia, en sus redes postean cosas increíbles que hasta tú las posteas, los ves en algún lugar y dices y le escuchas que dicen Dios me habló, Dios me dijo que te dijera? Pero lo más raro, o lo que a mí o a lo que la Biblia no me cuadra de eso, es que al mismo tiempo que tienen todo este poder, al mismo tiempo son chismosas, son pedantes, son orgullosas, tienen mala actitud, son personas que a veces hasta dan miedo. ¿Cómo puede un gran poder del cual hablan tener un lado tan oscuro como para tropezar personas por su lado oscuro? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Son maduras espirituales? ¿Verdaderamente son maduras espirituales? Porque si estas personas tienen tan buena relación con Dios, según lo que acabamos de leer en Romanos 5, según lo que leímos en el Salmo 136, según lo que Dios nos ha hablado, si tienen tan buena relación con Dios, ¿no sería lo correcto y hasta visible, o sea, que lo pudieras ver y tangible, que deberían de hacer muy, muy buenas relaciones con muchas personas? Eso es el debería de ser. Y resulta que se pelean con todos. Resulta que todos les caen mal. Resulta que odian a los pitufos, ¿no? O sea, odian todo. Pero eso sí, Dios me dijo. Es es un punto ahí como de alerta, ¿no? O sea, ¿cómo puede una persona con tanto poder tener relaciones tan malas? Dice primera de Juan, versículo 4, capítulo 20. Si alguien dice, amo a Dios,
pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no ama a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios? Esto es confrontativo. ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que me aman a Dios, los que aman a Dios, deben amar también a sus hermanos creyentes. Por eso es imposible, o debería de ser imposible, que si tú te consideras un hombre, una mujer que quiere seguir a Cristo, odiemos a otro creyente por más mal que pueda estar. Pero es creyente, tiene sus defectos, está siendo transformado. Te pregunto, ¿por qué lo odias si aquí dice que lo tenemos que amar? ¿Por qué? Yo no lo digo, pero dice Dios, entonces eres un mentiroso, porque si no puedes amar al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Entonces, esto nos lleva a que entonces tenemos que tener una relación con Jesús de tal manera que nos lleve a tener relaciones correctas, relaciones maduras dentro y fuera de la iglesia, en la familia, con los hijos, con los amigos. Lo que nos está diciendo la palabra, si estás conmigo, es que todo aquel que tiene una buena relación con Jesús se debe de notar. Se debe de notar. ¿En qué? En tus relaciones con otros. Si en verdad tú estás teniendo una buena relación con Jesús, se debe de notar en tener buenas relaciones con otros. Y entonces lo que hacen las personas que según tienen el gran poder y la gran relación con Dios, pero al mismo tiempo asustan, son chismosas, pedantes, orgullosas, conflictivas, eso no es madurez espiritual. Eso realmente podemos llamarle orgullo espiritual. Son orgullosas espiritualmente. Creen decir cosas espirituales por su orgullo, pero no tienen una relación, una madurez espiritual. ¿Han escuchado esas personas que de repente, oye, fíjate que voy a ser mamá? A mí Dios me lo reveló hace 600 años que ibas a ser mamá. Eso es orgullo espiritual. Si Dios te da una revelación, es para que fluya, para que lo diga. No 600 años antes te la dio para que, y después yo ya sabía, Dios me dijo. ¿Han escuchado esas? Eso es más orgullo espiritual, o sea, decir yo ya sabía, que realmente madurez espiritual. Entonces es muy importante que entendamos esto, porque Dios quiere que verdaderamente la iglesia esté unida verdaderamente. Y ahorita les quiero hacer ver por qué. ¿Cuántos aquí se consideran maduros espiritualmente o en proceso de madurez espiritual? Proceso sí, maduros tal vez no, pero ya no estás en el punto A, estás en el A.001, ¿no? Pero ya avanzamos. Bueno, si estamos en ese punto 0001, se debería de empezar a reflejar en nuestras relaciones. Amén. Ahí es donde la iglesia dice amén. Ya lo sabía, pastor, solo me lo está reafirmando. Amén. Se debería de reflejar mi relación con Jesús con buenas relaciones. Porque aparte, fíjate, o sea, si tú ves la palabra, lo que vimos hace 8 días en el Salmo y ahora en Juan, también se conecta con Hebreos 12:14, donde nos da la claridad de cómo deben de ser esas relaciones maduras. Y dice en Hebreos 12:14, esfuércense, fíjate, esfuércense, quiere decir, no va a ser fácil. Es más, no es fácil, es difícil. Por eso Dios dice, esfuércense por vivir en paz. ¿Con quién? Con los que te caen bien, con los que a ver qué le sacas, con los que te convienen. Dice, de vivir en paz con todos. ¿Con quiénes? Y procuren llevar una vida santa. Vamos a quitarle cuando oyes palabras como santidad, palabras como consagrado, ¿a poco no? Los jóvenes sobre todo dicen, ay, no, esto ya se puso aburrido. ¿A cuántos les ha pasado? A mí, yo era joven hace 2 años y igual, o sea, vi esas palabras y te causan así cortocircuito, ¿no? Vamos a quitarle eso, ¿no? O sea, en vez de santidad es consagrado, es dedicado a Dios,
para Dios. Yo les explicaba, consagrado es como cuando yo compro mis manguitos en el Costco y los consagro para mí, ¿no? O sea, nadie puede tocarlos porque son para mí y yo decido cuándo y a quién le doy, ¿no? Eso es consagrar. Santo es apartado para Dios, o sea, propiedad de Dios, hecho para Dios, con el fin de Dios, amén. Entonces, eso es santo. Entonces, si le quitamos eso, o sea, la palabra santo y le ponemos realmente lo que es, diría, y procuren llevar una vida para Dios, por Dios, en Dios, apartada para Dios, porque los que no son apartados para Dios, no son de Dios, no son conforme a Dios, no verán a Dios. Eso no está padre, ¿cierto? No verán a Dios. ¿A quién voy a ver, pastor? No sé, pero a Dios no. A Dios no. Y fíjate, en la misma línea, después de esfuércense, en la misma línea pone la paz y la santidad. No la pone por arriba la paz, ni por abajo la paz, ni la santidad por arriba. En la misma línea pone paz y santidad. Paz y ser dedicado a Dios. Paz y pertenecer a Dios. Paz y separado para Dios. Los conecta la palabra, así como amor y armonía. Lo conecta aquí la palabra paz y apartado para Dios. Y entendiendo eso, sigue en el verso 15 diciendo: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa. Que en la vida del ser humano brotan muchas y son de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Y fíjate esto, antes de entrar ahí en cómo Dios quiere que tengamos relaciones maduras, fíjate esto, en Romanos, que acabamos de leer, Romanos 15:5, nos enseña que la madurez es en las relaciones, una madurez espiritual, amén. Y en Hebreos nos enseña que paz y santidad están al mismo nivel en las relaciones. En una es madurez en las relaciones y en otra es paz y santidad en las relaciones. Lo que nos está conectando aquí la palabra, lo que nos está diciendo Dios, es que si realmente, fíjate, esto es bien importante para que tú hoy tengas un punto de medición. Si realmente estamos madurando, creciendo en la voluntad de Dios, en ser apartados para Dios y en madurez, o sea, si realmente estoy avanzando, sí o sí, porque sí, se tiene que notar en mis relaciones. O sea, en la manera como trato a las personas, en la manera como las volteo a ver, en la manera en que espero nadie le voltee la cara a nadie, en la manera en cómo me dirijo hacia ellas. Y dice aquí que el resultado de estas acciones de madurez espiritual van a resultar en paz en tu vida. ¿Quién quiere tener paz en su vida? Es el resultado de tener buenas relaciones. Si quieres paz, ya sabes cómo llegar a paz, teniendo buenas relaciones, amén. Por eso entonces es imposible que existan esa gente súper espiritual si no se ve cómo tratan bien a las personas. No existen, son engañadores. Y la Biblia habla de muchos engañadores. Mucha gente que con la palabra distorsiona, engaña, tropieza para su beneficio. Y hoy hay muchos que disfrazan la palabra con engaño, con astucia. Son buenos oradores, buenos predicadores, son gente entusiasta y te engañan. Y esa gente, por otro lado, no son espirituales, porque también son gente, cuando ya te metes más a profundidad, que no tratan bien a las personas, las ven por abajo, están ellos por encima, ven qué les sacan, para qué les sirven, ¿sí? Entonces no es una verdad que sean espirituales. Esto no es ni santidad ni madurez, y no hay paz al final del camino. Todo esto es orgullo espiritual. Y en Cristo, en la iglesia, se ha metido mucho el orgullo espiritual. Ahora, un deseo de Dios que acabamos de leer aquí es: Dios sí quiere que tengamos paz. Un anhelo de Dios es que tengamos paz, pero se requiere de ser apartado para Él, de crecer en esa santidad para Él y tener mejores relaciones al mismo tiempo que voy madurando.
Hay gente que solo piensa que lo importante es ser santo. ¿No han oído a esa gente? Bueno, yo como quiero ser santo, no oigo, no veo, no discuto, no nada. Y se apartan de todo porque quieren ser solamente santos y piensan que apartándose de todos y de todo y no viendo, no volteando, no avisando, no hablando con nadie, van a ser santos porque no se van a contaminar. Y sabes, al final del día lo único que demuestras es que no te importan las personas. Y para Dios es importante las personas. Entonces, si eres un apartado de Dios, deberías de ser, y para Dios son importantes las personas, un apartado de Dios, un santo que busca la santidad, las personas deberían de ser importantes, ¿cierto? Y lo que pasa con estas personas que se apartan de todo, se vuelven legalistas, se vuelven condenadoras, se vuelven juzgadoras, viven una religión y no se dan cuenta, y lo que menos tienen es una relación. ¿Cuántos de estos te topas en internet? El peor enemigo del cristiano, ojalá y fuera el musulmán, no sé, el ateo. El peor enemigo del cristiano es el mismo cristiano. Subes, amo a Dios, has de ser de esos que no sé qué, y el cristiano, porque la palabra dice en Apocalipsis 800, versículo 36 de la antigua versión de 1923, y te vas a condenar. ¿Han visto eso? Lo que menos le importa es tener una relación con cristianos, o sea, pero te avientan todo lo que saben. Pura información, no vida. Pura información, no relaciones. Buscan santidad, puede ser, pero no les importan las palabras, las personas. Eso no es santidad. A mí luego me da miedo de si poner algo en algún comentario. Digo, uy, no, la bola de cristianos me da miedo. Aquí hemos subido 2, 3 cosas y nos han tirado. No, esa iglesia es del demonio. ¿Y dónde está? O sea, sí, y son cristianos, anónimos pero cristianos. O sea, fíjate, qué triste es que, o sea, yo no podré estar de acuerdo con muchas doctrinas, pero como decía Pablo, mientras Dios los use y estén hablando de Dios, allá ellos, el que va a juzgar es Dios, no yo. No es mi chamba, no te pongas una chamba que a ti no te toca. El que juzga es Dios. Tú encárgate de qué, hacer discípulos, aprender, hacer lo que Dios te dice, a estar transformado. Eso es nuestro trabajo. Y entonces este tipo de personas que solo buscan la santidad se vuelven legalistas, condenadores, juzgadores. Ahora están los del otro lado, los que piensan, bueno, o sea, es que si no soy cool en el mundo, ¿no? ¿Cómo voy a traer gente a Cristo? O sea, entonces tengo que ser cool, entrarle a todo, ¿no? O sea, ser un cristiano como anfibio, ando igual de bien en el pecado que igual de bien en el bien. Y eso también está mal, o sea, la santidad no es light. Ay, es que me causa gases cuando soy muy santo. No, la santidad no es light. Pero ellos creen estar en ese lado donde dicen, no, es que la santidad debe ser tranquila, porque si no asusto a todos. Imagínate, paz, que llegara ahí, Dios te ama, te vas a ir al infierno. No, paz, no, así no. Y entonces prefieren tener relaciones superficiales y presentarles a un Dios cool, que todo lo acepta, ¿no? ¿Han escuchado eso, esa gente que dice de Dios nos ama a todos? No creo. O sea, nos amó a todos, pero no todos amaron a Dios, ¿cierto? Y entonces está el otro lado donde son superficiales, y eso te convierte en hipócrita, porque te sigue cayendo gorda la persona, no la has perdonado verdaderamente y le sigue haciendo carita. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ay, sí, Dios te bendiga, ¿no? Y acá que te caiga un rayo, desgraciada. Vamos a desayunar. Ay, sí, vamos, ¿no? Dios no te llamó a ser superficial. Dios te llamó a ser transformados. Amén. Santidad es un cambio interno, no superficial. ¿Qué es santidad? Un cambio interno. Santidad no es solo llevarme bien contigo, no es solo llevarme bien con las personas, sino realmente tener un cambio interno. Es un cambio de carácter en mi vida, es un cambio de vida en muchas áreas de mi vida. La verdadera santidad tiene todo que ver con mis relaciones. Ahí se va a notar qué tan santo soy, qué tan entendido estoy en el Señor, qué tan crecido estoy siendo ya en Cristo. ¿Y cómo sucede esto, pastor? La única manera de que suceda es dejando que Dios trabaje con nosotros. Porque tú eres bien necio. Tú en tus fuerzas no puedes.
Si no me crees, ¿cuántos entran a dieta y la abandonan al mes? Tú no levantes la mano, Oscar. Todos los demás. ¿Cuántos la abandonan al mes? No, pasé este año, sí. Oye, hijo, ya estamos en octubre. No, el otro año pasé. El otro año es que este año fue muy difícil, mucho estrés. O sea, todos en nuestras fuerzas no podemos. Ahora imagínate la santidad que requiere valor, valentía, hacer lo que a veces no te gusta hacer, moverte hacia donde no te gusta moverte, menos. Por eso el único que puede hacerlo y lograrlo es Dios en nosotros, que trabaje Dios con nosotros. Y ahí viene ahora sí, ¿cómo dejo que Dios trabaje en mí? Todos tienen esa pregunta, yo la tuve y por eso la puse. ¿Cómo dejo que Dios trabaje en mí? Acabamos de leer en Hebreos 12, en el versículo, capítulo 12, versículo 14, dice, fíjate, esfuércense, o sea, no va a ser fácil, por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán a Dios. Hay una advertencia ahí y hay una petición de esfuerzo. No va a ser fácil. Te casaste con una bien difícil. Te tocó un hijo que bueno, ni yo lo pensaba así, dice el Señor. No es cierto. Pero te está diciendo, esfuérzate, no va a ser fácil. Y empieza por vivir en paz con Él y con todos. Procura, o sea, trata en todas las versiones que puedas y situaciones, trata de llevar una vida conforme a Dios, una vida de lo que Dios haría, de cómo Dios pensaría, porque los que no son santos no van a ver a Dios. Y aquí viene, cuídense. ¿Cómo le hago, Señor? Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¿Qué dice? Cuídense unos a otros. Lo primero que tenemos que hacer que Dios trabaje en nosotros, fíjate, es dejar despertar esa envidia, ese celo, ese humanismo roto de primero yo, después yo, hasta el último yo, y me muero y vengo en fantasma y otra vez yo. No. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos unos a otros, para que nadie deje de recibir la gracia de Dios. Cuando Pablo escribió esto y la gente lo escuchó por primera vez, para la gente lo entendía así lo entendían. ¿Por qué lo entendían tan rápido? Porque en esos tiempos la gente viajaba en caravana y se iban familiares, amigos, primos, o sea, se iba mucha gente. ¿Para qué? Para evitar los asaltos, problemas de una carreta, cruzar un río. Entonces iban todos juntos para estarse cuidando unos a otros. Entonces cuando dice, cuídense unos a otros, los seguidores de Cristo de esa época decían, sí, ya sabemos cómo, no hay problema. ¿Se acuerdan cuando en Lucas 2, por ejemplo, se perdió de regreso a Nazaret de Jerusalén Jesús? Venían en caravana, eran tantos que, oye Jesús, ¿dónde está? Y bueno, Jesús estaba perdido. Bueno, o sea, no, ya ves cómo no se cuidaban bien paz. Fue por una causa sobrenatural que Jesús se tuvo que quedar en Jerusalén, pero se cuidaban todos. En estos tiempos le llamas la atención al hijo de alguien aquí y te deja de hablar. A mi hijo nadie lo va a educar, pastor, y menos usted, ¿no? Y es que la hermana no dejó que lo atropellaran. ¿Qué le pasa? Tiene que vivir su vida. Oye, pero lo iban a atropellar. Sí, pero atropellan, iba a aprender que no lo volverían a atropellar. Ahora son así las cosas. Pero en esos tiempos cualquiera podía agarrar al chamaco y te metes. Porque había ese entendimiento de que nos cuidamos unos a otros. No te fastidiamos los unos a los otros, nos cuidamos los unos a los otros. La idea de ir a orar es cuidarnos los unos a los otros. Vamos a ir a orar los hombres, porque no la teoría, el debe de ser que el hombre debe de tener esa autoridad de parte de Dios, no solo para cuidar a nuestra familia, sino a la iglesia, a la parte que nos toca. Amén. Por eso lo vamos a hacer. No porque se le ocurrió al pastor, no, porque quiero vivir lo que Dios nos enseña, porque quiero vivir en la voluntad de Dios, porque quiero que esta iglesia, seamos poquitos, seamos muchos, vivamos en la voluntad de Dios. Amén.
Ese es el deseo, ese es el anhelo, por eso es la invitación a orar. Y después, en un futuro cercano, vamos a hacer reuniones de oración con toda la familia y con las mujeres y otra, pero primero tenemos que ir los hombres. Si vamos dos, está bien. Dice la palabra de Dios que David salió a pelear con 3,000 3,000 y Dios se lo redujo a 300, ¿cierto? Moisés fue a pelear con un ejército de, creo que eran 100 personas que estaban a su cargo y traían trinches, escobas contra espadas. Dios no necesita multitudes, necesita gente dispuesta. Y en gente dispuesta hay más beneficio, hay más bendición que en multitudes indispuestas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros dejemos que Dios nos quite ese egoísmo y empecemos a preocuparnos por las otras personas, que nadie se quede fuera de la gracia de Dios, porque sin su gracia nadie podrá ser santo, y si no es santo no vamos a poder ver a Dios. Amén. Ahora, ¿por qué dice esto en específico la palabra? Porque si tú y yo, como dicen Romanos, somos verdaderos seguidores de Cristo, y si queremos madurar y queremos avanzar, tenemos que trabajar con nuestra santidad, con nuestro ser de Dios, y más si queremos tener paz. Yo quiero tener paz en todas las áreas, en mi desposorio, con mis hijos, en mis finanzas, en la iglesia, en cuestiones de lo que yo quiero tener paz, y no es fácil. Pero dice aquí la palabra de Dios que si queremos tener paz, tenemos que trabajar en nuestro ser con Dios, o sea, en nuestra santidad y en nuestras relaciones. Amén. Entonces tenemos que empezar a cuidar unos a otros, que no se queden fuera de la gracia de Dios. Porque, fíjate, desde los tiempos de la iglesia de Hechos, donde se empezó a hacer la primera iglesia, ya había mucha inmadurez espiritual. Por eso Pablo tuvo que escribir esto. O sea, no es algo que nos esté afectando en el siglo XXI. Desde el siglo I había mucha inmadurez en la iglesia. ¿Cuáles son hay muchas, pero cuáles son de las más comunes de inmadureces en la iglesia? ¿Cuáles son de las más concurridas, o sea, que todo el tiempo pasan? El pensar, nadie me pela. Es que ya fui 3 veces y nadie me ha volteado a ver. Nadie me escucha. Es que no puedo servir porque no hay en qué servir. No, es que yo no tengo como ellos, yo no voy a ir. No, es que a mí el pastor me volteó a ver feo. No, es que la hermana no me invitó a su fiesta y a todas las invitó. No, es que esas son las mayores inmadureces. Y a la fecha ocurren en la iglesia. Y Pablo está diciendo, no, ya es tiempo de madurar. Es tiempo de que no solo te cuides a ti, cuides a otros. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es tiempo de que la iglesia ya despierte, ya verdaderamente despierte, y que nadie se quede fuera de la gracia de Dios. Mira, cuando éramos niños nos tenían que cuidar, ¿cierto? Pero cuando creces, te casas, debes de madurar y cuidar ahora a ti mismo, a tu familia, ¿cierto? Y dejar de estar pensando, como a muchos nos pasa, es que a mí nadie me quiere, es que a mí nadie se preocupa por mí, es que a mí nadie me pregunta cómo estoy. Pues no importa. No importa, si entendemos esto, Dios se preocupa por ti, Dios sí te ve, Dios está contigo, Dios te abraza a ti, Dios tiene cuidado de ti, Dios está al tanto de lo que está pasando, Dios sí sabe. Y entonces nosotros empezamos a vivir en madurez espiritual, porque sabes, aunque nadie se fije en mí, Dios está conmigo, y yo mientras estoy cuidando a otros para que nadie se quede fuera de la gracia de Dios. Amén. De eso se trata. Tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros para que cuidemos a otros. Amén. ¿Cuántos aquí van a empezar a estar a partir de esa semana pendientes de otros? No chismeando de otros, abusados. El pastor dijo que estuviera al pendiente. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Cuánto gastaste? ¿A quién le dijiste y a quién invitaste? No, eso no es cuidar, eso es chismear. Cuidar es, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Voy a estar orando por ti. ¿Sí me doy a entender? Eso es cuidar. Y lo aclaro porque luego se nos da, ¿no? No me digas, George, ¿y con quién fuiste? Ah, esa es nueva.
No, o sea, eso no es cuidar, ¿eh? O sea, abusados, eso no es cuidar. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros y tenemos que dejar que Dios entre en nosotros para que nos quite todo ese egoísmo y verdaderamente estemos pendientes de que nadie se quede fuera de la voluntad de Dios. Amén. Luego dice también, ¿de qué otra manera? Dice en Hebreos 12:15, la parte B, digámoslo así. Dice que tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Tenemos que de entregarle nuestra vida a Dios hasta todo el punto más profundo, al punto donde no se ve, para que ninguna raíz de amargura entre nosotros, nos cause dificultades y además envenene a muchos. Que eso es muy común en la iglesia, muy común. El envenenamiento es muy común. Empieza la raíz de amargura en una y envenena a todos los que pueda. A todos los que pueda. Eso es común en las iglesias. Ahora, ¿qué es una raíz? Pues es lo que en teoría no se ve. Yo sé que a veces hay raíces que se salen, pero digamos, el común denominador es la raíz no se ve, es lo que va por debajo de la tierra y de alguna manera es invisible y es donde se absorbe agua y nutrientes. En nosotros, en el ser humano, la raíz de amargura tampoco se ve, está en el corazón, allá adentro, y va absorbiendo de todo lo que lo alimentes para mal o para bien. Y esa raíz puede hacerse una raíz de vida o una raíz de amargura. Y esa raíz da frutos de amargura si la alimentas Por eso la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, porque ahí si tú has alimentado raíces de amargura, el corazón te va a engañar a que estás haciendo algo bien cuando realmente estás haciendo algo mal. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir eso? Que esas raíces, si tú has llenado esas raíces de amargura, de envenenamiento, tu palabra va a salpicar veneno, va a envenenar, no sirve para edificar, sirve para matar, para destruir. Eres una herramienta del enemigo si tú usas tu boca para maldecir. Entonces es bien importante que entendamos esto y que dejemos trabajar a Dios en lo más profundo de nuestro corazón, porque no podemos dejar que ninguna raíz de amargura crezca, no solo entre, crezca y envenene a nuestra familia, nuestras relaciones, nuestras acciones, nuestra forma de ver la vida. Lo que tenemos aquí adentro no puede contaminarse, no puede contaminarse. Ahora, sé honesto contigo. Si hoy tú sabes, porque aparte hay cosas que a lo mejor no sabemos, pero otras sí las sabemos. Si tú sabes que en tu corazón hay una raíz de amargura o varias raíces de amargura, es un buen día para que hoy seas limpio por parte de Dios, no por mí, no por una oración mía solamente, sino por parte de Dios. Que Dios entre en nosotros y nos quite toda raíz de amargura. ¿Sabes por qué? Porque si no va a producir tu vida relaciones amargas. Y no vas a tener paz y todo te sale mal y entras en una y te metes en otra y sales de otra y decisiones equivocadas, decisiones incorrectas, decisiones que no funcionan, etcétera. Pastor, ¿cómo me quito las raíces de amargura? ¿O cuáles son las raíces más comunes? Vamos a ponerle las que más nos pegan a todos los que estamos aquí y los que no estamos aquí. La primera es las ofensas que no hemos perdonado. Uy, esas son maquiavélicas, esas son las favoritas del enemigo, ofensas no perdonadas. ¿Sabes por qué? Yo les decía hace 8 días, hay un círculo o una forma de operar de la falta de perdón, que a lo mejor no alcanzamos a ver, pero si no perdonamos verdaderamente, te voy a decir una cosa y apúntalo, si yo no perdono verdaderamente, la ofensa se va a repetir en mi vida. O sea, si te cae gordo que te hagan eso, olvídate, si tú no perdonas, te va a seguir sucediendo. Te cae gordo eso, te va a seguir sucediendo. ¿Pero por qué? Ahorita te adelantes, Dios trae una solución. Pero si no lo perdonas verdaderamente, se va a repetir. Si no perdonas a otros de lo que te hicieron, fíjate, hasta tú vas a hacer lo mismo con otros. Porque es un círculo, hay como de un círculo infinito, así en forma de 8, donde si no te lo vuelven a hacer, tú lo empiezas a hacer a otros.
Y es un círculo muy raro, muy destructivo, no se va, no tiene salida, solo da vueltas en tu vida, solo da vueltas. ¿Y cómo da vueltas? Tú lo empiezas a hacer a otros, o otros te lo siguen haciendo a ti, y no sales, y piensas que todo el mundo está mal, y no, el que está mal y falto de perdón eres tú. Y el único que tiene el poder para sacarte de ahí es Dios y tu decisión. Dios está listo para sacarte de ahí ahorita, hoy mismo. Pero si tú no vas a decidirlo, Dios no lo va a hacer. ¿Han oído ese de, no, es que yo no quiero ser como mi mamá? Y es igualita. O yo no quiero ser como mi papá. Y es igualito. ¿Han oído esas? No, es que mi papá tomaba, no, y tú tomas, pero no te das cuenta. No, es que mi papá maltrataba y tú maltratas. ¿Por qué? Porque la ofensa, fíjate, déjame, por favor entiende esto. La ofensa no se va a ir de tu vida diciendo, yo no quiero ser, yo no voy a hacer, yo no voy a decir lo que me decía. Es así, la ofensa no se va. No hay manera de que se vaya la ofensa así. Se sigue el ciclo destructivo. No se va diciendo solo que tú no quieres ser o que tú no lo vas a hacer y de esa manera. La única forma de romper eso es perdonando a la persona. Perdonando a la persona. Y perdonándola genuinamente. Genuinamente. Diciendo, ¿sabes qué? Mamá, te perdono, papá, te perdono, amigo, te perdono, amiga, te perdono, porque ya no quiero tener acurrucado aquí mi pecado. Y eso solo de gente valiente, ¿eh? Hay un espacio vacío en el corazón que lo llenamos de ofensa imperdonable. Y eso de entrada en la iglesia no debería de suceder. Menos en la iglesia. Hacia afuera puedo entender que te cueste más trabajo, pero ni hacia afuera ni dentro de la iglesia debería de suceder. Hay que soltar de una vez y para siempre la ofensa. Hay que perdonar de una vez y para siempre, para romper con todo círculo de maldición y de falta de perdón en nuestra vida. Esa raíz que se nos ha hecho de ofensas no perdonadas solo va a dar a luz más ofensas y más ofensas y más ofensas. Y sabes, cuando tú no perdonas, te roba el sueño, te roba tus hijos, te roba tu familia, te roba tu desposorio, te roba tu carácter. La ofensa no perdonada te mete en un ciclo que todo el tiempo te está destruyendo por dentro, por fuera, porque como estás dañado hacia afuera, también eres grosero, eres altivo, eres orgulloso, eres condenador, nadie te puede decir nada. O sea, te vas destruyendo tú mismo porque no puedes perdonar una ofensa. Y hoy quiere Dios que esa raíz se vaya de tu vida. Hoy Dios dice que esa raíz Él la quiere destruir. Amén. La otra raíz que todos tenemos normalmente aquí es la de creencias falsas, ¿cierto? Nos atrevemos y nos encanta creer cosas falsas. Y eso también es interno, no se ve, es una raíz que crece ahí internamente y no sabes cómo nos daña a cada uno de nosotros. Esas creencias falsas a veces de lo que piensas de Dios. No es que a mí Dios no me escucha, creencia falsa. No es que Dios, ¿qué crees? Me senté en estos lugares y nada más bendijo Dios a los de este lado, creencia falsa. No, mira, es que ese ratero es corrupto y Dios lo bendice, creencia falsa. No, es que yo no sé orar y no estoy preparado para ir y predicar un mensaje hacia la calle, creencia falsa. Todas esas creencias falsas es una raíz que se nos ha metido profunda y más profunda y más. ¿Sabes qué? Lo peor es que esas creencias falsas, ojalá y se quedaran en creencias, pero no, son creencias que afectan nuestras emociones más profundas, esas emociones con las cuales tomas decisiones. Esas creencias afectan lo más profundo y muchas veces nos hacen creer cosas incorrectas de Dios, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro trabajo. Creencias falsas. Si hoy entendemos que son esas creencias falsas las que pueden perjudicar nuestras emociones, que determinan cómo nos relacionamos con las personas y cómo vivimos, hoy debemos de sacar esa raíz de creencias falsas de nuestra vida, ¿cierto? Algunos de aquí se ven feos a sí mismos, ¿cierto? Honestamente, no me digas que todos los días te ves guapo. O sea, se ríen, pero pues ¿a poco no todos los días te ves guapo? Dices, no, Dios, ahora sí no puedo decir que te pasaste con esto.
ahora sí te pasaste, o sea, ¿qué pasó con esto, no? Pero déjame decirte algo, si tú conoces a Dios, Dios no hace cosas feas, ¿cierto? ¿Has leído Apocalipsis? ¿Has leído cómo describen un ángel? No se ve muy lindo, que digamos, ¿no? Ojón, bueno, ojón me refiero a muchos ojos, alas por todos lados, o sea, el problema es que hemos creído la creencia falsa de estándares de belleza. Y entonces, en base a esos estándares que tenemos tan metidos aquí, todavía tenemos el cinismo de juzgar quién es guapo y quién no es guapa, cuando Dios no hace cosas feas. No, pero es que yo sí conozco unas que no, sácate eso. No, Dios no hace cosas feas. Dios todo lo hizo hermoso conforme a su imagen y semejanza. Por eso te digo, lee cómo son los ángeles en Apocalipsis y no se ven muy lindos que digamos, pero para Dios eso es hermoso. Así que no encajonemos en estándares y creencias falsas muchas cosas. Este es un ejemplo, pero hay muchísimas cosas de creencias falsas que tú y yo tenemos y que son raíces de amargura en nuestro interior. Dejemos de creer esas creencias falsas, porque generan emociones incorrectas y nos llevan a tomar decisiones incorrectas. Y la última raíz que nos afecta mucho, que habla aquí la palabra de Dios, es, ¿sabes? Tenemos perspectivas, filtros erróneos. Filtros erróneos. Puedes tener filtros pero correctos. Por ejemplo, cuando te compares con alguien, el filtro correcto para compararte con alguien debería de ser Jesús. Si yo me comparo con Jesús, que es mi filtro correcto, ahí sí mídete qué tan bueno o qué tan malo eres. Pero si tu filtro es el Chapo Guzmán, pues vas a salir bien parado, ¿cierto? Ten buenos filtros más bien. Pero a veces tenemos raíces que conforme a perspectivas y filtros erróneos. ¿Sabes cómo esto lo podemos detectar así? En cuanto tú digas, tú mismo, no conmigo, con quien quieras, en cuanto tú digas, bueno, es que yo pienso, yo opino, y es que así funcionó desde hace 7 años, y yo sé. Esa perspectiva de yo opino, yo creo, yo sé, yo así fue, o sea, no estás dando tu opinión en una situación que a lo mejor es clara. El querer dar una opinión así puede contaminar tu corazón. No sabes a qué grado y a qué manera. Y lo más común, y a poco no, y valórate tú mismo, lo más común y lo más fácil es atorarnos en nuestra propia opinión. Y déjame te digo algo, no porque sea tu opinión o la mía es correcta. ¿Cuál sería la opinión correcta? La de Cristo, la voluntad de Dios, lo que Él tiene para nosotros. Fíjate, hay una historia en Reyes y en Crónicas, empieza desde Crónicas, donde vienen los reyes de Israel y los reyes de Judá. ¿Lo has leído? Y hay un rey que se llamaba Usías. Usías fue uno de los reyes que más reinó en Judá, no en Israel, en Judá. Reinó cerca de 50 y tantos años. Y empezó a reinar desde los 16 años. Usías hizo muchas cosas buenas, hubo un avivamiento ahí nuevamente hacia el Señor, o sea, fue un buen rey. Pero en toda la carta, en Crónicas, hay un verso donde dice que hizo algo que no estuvo tan lindo, ¿no? Y dice segunda de Crónicas, capítulo 26, ¿sí? Versículo 15, vamos a leer el 15b en Crónicas. Tenemos ahí, dice: también edificó estructuras. Vamos a la parte B hasta el final. Dijo, fíjate, su fama se extendió por todas partes, porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Y el verso 16 dice: pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incenciario. ¿Sabes? Al rey Usías le dieron ganas de quemar hierba, bueno, incienso, ¿no? Sí, eso soy yo muy mal, pero le dieron ganas de quemar el incienso. ¿Por qué? Porque soy el rey. ¿Qué estaba diciendo el rey Usías ahí? Yo opino que yo puedo quemarlo, yo pienso que yo puedo quemarlo. Además, pues David hizo lo que quiso y fue rey, yo ¿por qué no?
O sea, fíjate, la justificada. Yo pienso, yo creo que esto lo debo de hacer. Además, fíjate, en nuestros tiempos sería eso de yo quiero, yo puedo, me lo merezco y me he esforzado y no le hago daño a nadie. En nuestros tiempos sería algo así, ¿no? Quiero, puedo, merezco y no le hago daño a nadie. Pero fíjate, los sacerdotes le dijeron a Usías: oye, Usías, esto no es para ti. Dios no lo diseñó así para ti, lo diseñó para que lo hicieran los sacerdotes. Pero Usías: no, pero yo quiero, yo puedo y yo opino, y así debe de ser porque es mi opinión. Y dice en el verso 19, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso, se enojó de que lo querían corregir. ¿Alguien le suena así a alguien de la familia? Se pone furioso porque lo quieren corregir. Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso del templo, de pronto le botó lepra en la frente. O sea, se empezó a llenar de lepra. No porque, fíjate, esto está bien interesante. No porque desobedeció la instrucción de Dios, sino porque se puso furioso, vino la lepra. No por su desobediencia, sino por su ira. Y sabes, tú y yo decimos: no, pues qué mal. Pero en nuestros tiempos, el día de hoy, tal vez ya no hay una lepra física. Ahora fíjate, la lepra física, ¿qué hacía? Que te tuvieran que vivir lejos, porque la lepra contaminaba ¿a cuántos? A muchos. Y en Hebreos acabamos de leer que no tengamos raíz de amargura, porque puede envenenar a muchos. Y a lo mejor hoy no tienes lepra física, pero tu ira, tu contienda, tu yo opino, esta es mi decisión y yo quiero así, y yo quiero donde me guste, yo quiero donde me acarician, y yo quiero donde no me regañan, y yo quiero donde nada más me acarician mis pecados, y yo quiero esto porque puedo, porque me lo merezco, porque no le hago daño a nadie, porque así quiero. Te puede dar como consecuencia, tal vez no una lepra física, pero una lepra social, una lepra emocional, una lepra espiritual, una lepra de lengua. Y estás contaminando en las reuniones, estás contaminando a tu familia, estás contaminando a tus amigos por una perspectiva errónea de una raíz de amargura que creció en tu vida y está dando a luz lepra y más lepra en muchas áreas de tu vida. Y hoy tienes que estar dispuesto, tenemos que estar dispuestos a rendirnos a Dios, a soltar las ofensas, a soltar las creencias falsas, las perspectivas erróneas, porque Dios quiere hacernos libres. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Hebreos termina diciendo en el verso 16, ponte de pie. Vamos a ponernos de pie. Y yo te lo leo, ya no me distraigas. Dice en Hebreos 12, 16, termina diciendo: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Entonces, vamos a concluir esto para cerrar esto. Dios quiere que maduremos nuestras relaciones, ¿cierto? ¿Qué? ¿Cómo? Aprendiendo a cuidarnos unos a los otros, no dejando que ninguna raíz de amargura crezca en nosotros, según Hebreos 12. Y por último, lo que dice en Hebreos 16: no dejando que nadie sea inmoral ni profano como Esaú. La inmoralidad, amado, apréndete esto en tu cabeza. La inmoralidad no es cuando ya accionas las cosas. La inmoralidad es desde que ya viene, desde que tú ya le diste un valor mayor en tu vida a un deseo pasajero. Desde ese momento ya fuiste inmoral. La inmoralidad, te repito, viene desde que le das un valor mayor a alguna cosa pasajera, algo que te deleita por un momento, y lo pones por encima de la promesa y de la voz de Dios. Un acto sexual fuera del matrimonio es una inmoralidad y es un acto pasajero, pero lo pusiste por encima de la promesa de Dios. Cosas sencillas como, no sé, Dios quiere darte salud, pero en tu inmoralidad te echaste unos tacos de molleja que sabes que te caen pésimo a la panza. Por un momento pasajero y darte una satisfacción del paladar, te valió gorro la sanidad que Dios te quería dar.
por una inmoralidad. Eso es una inmoralidad también. Oye, pastor, ¿y qué tiene que ver Esaú con la inmoralidad? Porque pues él no fue inmoral. Esaú fue inmoral porque por un plato de sopa de lentejas, o sea, un placer pasajero, lo puso como más valioso que la bendición de la primogenitura que Dios le había dado. Y eso lo hizo inmoral. Y aquí dice: cuidemos de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú. Amén. Que no nos importen más unos minutos de placer a nuestro cuerpo, a nuestro paladar, a nuestras emociones, y que los pongamos por encima de las promesas de Dios. Que no haya una gratificación pasajera que nos cautive por encima de las promesas de Dios. Amén. Y hoy no venimos a condenar a nadie, hoy queremos bendecir a todos aquí. Yo te pregunto, ¿quién quiere vivir hasta donde hemos visto, con armonía, con santidad o desde para Dios? ¿Quién quiere vivir y tener como resultado paz, bendición en su vida? ¿Quién quiere que donde vayas te vaya bien? Yo lo he vivido, no siempre, pero lo he vivido, pero no quiero que dejemos de vivir en eso. Digo, hasta en las cosas tontas, ¿no? O sea, hay mucha gente en algún lugar y porque estás en la palabra de Dios, Dios te abre la caja de al lado y pasas luego. Eso es Dios. No creas que es que vimos que era Eric y le abrimos la caja. No, yo no soy nadie ni tú eres nadie. Dios es Dios, y hasta cosas sencillas como esas Él lo puede hacer. Y cosas más impresionantes e imposibles las puede hacer. A veces no hay trabajo y Dios te crea un trabajo. De donde no hay, Dios hace. Pero tú y yo no podemos profanar y ser inmorales por deseos pasajeros. Si tú quieres relaciones maduras, si quieres vivir en armonía, tenemos que dejar que Dios continúe trabajando con nosotros. Que maduremos, que aprendamos a valorar cada día más y más a Dios, sus promesas, y que estén por encima de cualquier cuestión pasajera en nuestra vida. Amén. Que seamos una iglesia que nos cuidemos los unos a los otros para conectar en gracia. Que estos tiempos de varones de oración sean para conectar en gracia, para que nadie sea inmoral y profano como Esaú. Que en los tiempos de hogar te animes a ir, para que te sigan enseñando cómo aplico lo de este viernes, cómo dejo de ser inmoral con la comida, con mis emociones, cómo dejo de ser inmoral con mis pensamientos, cómo mejoro mis relaciones, cómo hago que Dios se note en mi vida, cómo hago de verdad para que mi peor enemigo pueda yo perdonarlo. Hoy Dios quiere que perdones, y más si aquí en la iglesia tienes algo contra alguien. Ve y perdónalo, ve y perdónala, porque es primeramente para la bendición de Dios para tu vida, y posteriormente es para la bendición del mundo por medio de la iglesia. No seas un estorbo y sea una bendición. Sé valiente. Sé valiente. Esta iglesia va a tener muchos cambios muy pronto, van a ver. Y no porque yo los provoque, sino porque Dios nos está provocando a cambios. Van a ver una iglesia que va a empezar a caminar junta, amar junta, bendecirse junta. Van a empezar a ver una iglesia que no es que no tengamos, pero va a tener un propósito bien específico. Vamos a empezar a tirar el balón a la misma portería. Vamos a crecer en los adolescentes, en los jóvenes. Pero tienes que moverte tú como papá, como mamá, como hijo. Si eres de los hijos que están encendidos y tus papás no, ahí Dios te va a poner como líder, aunque no seas el adulto de esa familia. Porque Dios promueve al corazón dispuesto. Dios promueve al que está listo, aunque no tenga la capacidad. Dios se la da. Dice la Biblia que Dios capacita al que llama. Y Dios nos está llamando a ser un cuerpo, una iglesia que madura, que tiene relaciones correctas. Así que si tú hoy quieres que verdaderamente Dios esté más cerca de ti, cierra tus ojos,
Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, no te distraigas. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y si está